miembro de La Última Página. Ayer hablamos de La Última Página con Diego Ortega. Pueden entrar al canal de YouTube La Última Página y todo esto lo van a ver súper bien hecho. O sea, hablan entre los dos, realmente van repasando diferentes momentos de la literatura universal, de todo. Hay género, literatura argentina, poesía, como decíamos, tragedia griega. Nada, de todo, van a ver de todo. Yo sigo esperando el capítulo de los espías, yo sigo esperando John le Carré, sigo esperando un poco de espionaje, de literatura de espionajes, porque bueno, está el de detectives, ¿no? Que lo he disfrutado sobremanera, pero estoy esperando ese. Ojalá llegue pronto, sobre todo para quizá para el verano, para unas lecturas, ¿no? Un poco más livianas. En busca del tiempo perdido, ¿no? En busca del tiempo perdido, que junto con el Ulises representan esas obras que la gente empezó y dejó, que la gente intentó abordar y no pudo, que la gente se compró y utilizó para que la puerta no golpee contra la biblioteca, que son como no se sabe si están ahí para mostrar, para guardar fotos adentro, que son tan complejas como simples, quiero decir, porque en definitiva, si uno ve lo que tratan y lo que cuentan, nunca es tan complejo. Digo, volvemos a lo que habíamos dicho de Borges, pero tienen eso, digamos, obviamente. Si bien el Ulises a veces viene en 2 tomos, y estamos hablando de más de 1000 páginas, ¿no? Claro. En Busca del Tiempo Perdido ya son 7 tomos, ya es un poco más intimidante. Claro. ¿Cómo te llega? ¿Qué te pasó? ¿Cómo es tu historia con En Busca del Tiempo Perdido? En Busca del Tiempo Perdido me llega, obviamente, en el profesorado. Yo tenía, en esa época, Sebastián te asombrará, pero nuevamente te digo, no era la Edad Media. Teníamos literatura francesa, italiana, y los profesores incentivaban a que leyésemos en lengua original. O sea, en francés. Había que leer en Busca del Tiempo Perdido. ¿Y cuál era la respuesta? Alguien decía, yo tuve francés en la escuela secundaria, pero había quien no. Entonces decían, ¿cómo hacemos? Bueno, estúdialo así, ¿no? Te daban una guía. Bueno, poco fue, claro. Sí. Diccionario de francés y listo. Trate de, ¿por qué? Porque la poesía de alguna manera era. Ahora la prosa, evidentemente, bueno, se aceptaba, muy bien, pero la poesía había que leerla en lengua original. Sí. Cuando viene esta clase, ¿no? Vemos En Busca del Tiempo Perdido, el profesor hace toda la alusión y demás, qué sé yo, pero dice que la obra tiene 7 tomos y que obviamente era importante, pero que no la íbamos a ver justamente por esa dificultad. A mí me pasó al revés. Salí corriendo a buscarla. Dije, no puede ser. Te sonó a un desafío como lector, como estudiante. Ahora, si vos me decís, vos hoy se la das a leer a una persona, tiene mala prensa porque también pensá que cuando vos la vas a comprar, compras el tomo 1, está muy bien, sería lo lógico. Sí. Yo voy a hablar en contra de eso. El tomo 1 es una gran disquisición. Claro. Sobre cómo se duerme, cómo no se duerme. Son 20 páginas, un tipo despertándose, arranca así, digamos, quiero decir, tenemos eso para empezar, ¿no? Exactamente. Hace mucho tiempo que estoy acostándome temprano, ¿no? Se despierta un tipo, la madre no está, piensa, entonces empieza a pensar. Hasta que llegamos a la historia de Swann, ¿no? Sí. Que es realmente lo que da nombre al primer tomo, ¿no? Sur la côte de Swann, por el camino de Swann. Realmente han pasado una serie de cosas increíbles que son de una lentitud impresionante. Por eso he aconsejado a gente que me lo preguntó y que me ve con tanta pasión, lee el tomo 2. Me dicen, pero no voy a entrar, lee el tomo 2. A la sombra de las claro, una especie de reader distinto, no canónico, como vamos a empezar por acá. Exacto. Como el tomo 2, A la sombra de las muchachas en flor, es toda una historia encerrada en sí. Empieza a enganchar. Entonces le digo, ¿ahora por qué no retomas? Ya leída la 1, se puede retomar. Claro. Si no, y aparte se acostumbra al estilo de Proust, entonces digo, bueno. Totalmente. El tomo 3 y el tomo 4, o sea, El mundo de Germans y Sodoma y Gomorra, son exquisitas. Claro. Ya no hace falta invitarlos, ya directamente se pueden largar. El tomo 5 y el 6, La prisionera y la fugitiva. Esos son muy como que está todo mal, como que son los difíciles. Sí, Sebastián, tenés razón, son áridos. Imagínate, son personas encerradas en una casa, enloquecidas porque él tiene una obsesión por esa mujer y ella que
tiene una serie de particularidades que la llevan a querer escaparse, ¿no? Hasta que, Ujú. bueno, Albertine disparó, ya Sí. está. Y el séptimo, bien. ¿No quieren leerla? Bueno, lean el séptimo. No importa si leíste los otros Supuesto 6. manual de cómo escribir una novela. Totalmente. Ujú. Para mí es el manual de literatura más Claro. genial que se ha escrito. Una novela que enseña a escribir. Totalmente. Ujú. ¿Cómo hago para...? Y en algún caso, yo me acuerdo frases como, por ejemplo, yo quería escribir algo como Las mil y una noches, dicen uno. Pues sí, pero, a ver, ¿qué estoy leyendo? Sí, ¿no? claro. Cuyos hombres fuesen gigantes y demás, y de pronto dice, pero bueno, es esto lo que he vivido, porque tal cosa. Tampoco es una memoria, tampoco es un diario, es absolutamente destructivo de todo lo que se puede Una llamar novela una no trama. fáctica que tiene este tipo de... Una novela ensayo de un tipo de género, Exacto. ¿no? Anticipando algo muy moderno, por Muy otra parte, moderno. porque después se vio Hay muchísimo. hay una carta a la condesa de Noailles que él le envía en 1908, cuando está empezando, Ujú. que le dice, no sé lo que estoy escribiendo. Claro. Ahí está la Bueno, marca. es que el proyecto es una cosa demencial. Digo. Totalmente. El primero, vos sabés que eran 2, eran 2 tomos. Él había pensado en, de hecho se iba a llamar las... Él no recibía a nadie, está toda esa historia, ¿no? Él no recibía a nadie, no salía ni a la puerta, le llevaban, digo, en la cama, digo, tengo una se idea alimentaba medio... con café. Claro, una cosa medio como poco sana, ¿no? Exacto, Una exacto. secuencia bastante tortuosa. Él, desde 1907, 1908, que, bueno, ha muerto la madre, toda una situación muy particular, se encierra en su departamento, hace poner corcho en las paredes Ujú. para no sentir los ruidos, está prácticamente en cama, tiene ataques de asma enormes, Claro. y solamente sale, a mí me pareció estupendo porque es decir, se consagra a la obra, solamente sale, se va para ir a ver algo especial que necesita en un momento determinado, como por ejemplo, cómo mueve las manos el barón de Charlus, ¿no? El Claro, que sale iba a ser buscar un detalle. un detalle. Entonces iba al famoso Ritz a encontrarse con alguien poniéndose 25 sacos encima, a ir a ver tal cosa y a anotar. ¿Qué es? Lo corrobora, hay perdón, en YouTube unas entrevistas a personas que lo Sí. conocieron, que lo corroboran de manera medio así burlesca, diciendo, sí, venía y tomaba nota de lo que hacíamos. Y ahí está. Es decir, Ujú. mientras ellos creían que era un chismoso, Proust estaba tomando nota del detalle para construir esos personajes. Documentándose, de alguna Documentándose, manera. exacto. Ahora, el tiempo recobrado, ¿no? Este volumen del que hablamos, el último, que es casi una maravilla formal. ¿Vos decís que digo, él tiene un antecedente en esto? ¿Podemos rastrear, decir, bueno, él era muy lector o tenía muy presente tal o cual forma dialéctica como para poder haber concluido así En busca de tiempo perdido? Sí, la actitud previa de él, Ujú. que vos sabés que hay una novela que él no publica, que es Jean Saint-Ville, que es una historia prácticamente también tomada de su vida, que no es buena, valga decirlo, Ujú. pero bueno, es un antecedente. Otro Bodó, que no son 2 tomos Sí, claro. impresionantes. Hay un antecedente a eso, que es uno de sus libros, que es Los placeres y los días, en el que reúne una cantidad de artículos reflexivos sobre la literatura. Ahí tiene el carácter de lo que pues va a tomar. Que se suman a otro libro que se llama Contre Saint-Beuve, que es Ujú. justamente contra ese crítico de arte, Saint-Beuve, que es un poco el modelo del crítico academicista, Sí, y claro. demás. Gran amigo enemigo de Víctor Hugo, ¿no? Por otra Ujú. parte, quien le sopló la esposa, digamos así, para decirlo suavemente. Entonces está toda esa tendencia, pero la vuelca de una manera, como vos bien decís, la convierte no en un manual de consejos, Sí, claro. sino más bien en una genialidad mezclada con lo ficticio. Eso es lo Ujú. estupendo. Es decir, hacer metaliteratura con literatura, ¿no? Una cosa crítica con la literatura. Es increíble cómo estas obras que estamos mencionando tienen al tiempo, habitar el tiempo, muchísimas cuestiones de Heidegger, digo, muchas ideas Sí. Respecto de lo que es y hoy, creo en los primeros años del siglo XXI, el tiempo es un tema
fundamental. Digo, el tiempo, la permanencia, cómo la virtualidad también subdivide el tiempo, Sí. que es una presencia, que es haber ido, que es haber estado, que es haber hecho, que es no hacer. Digo, son los temas que están en cuestión, ¿no? Sí. Todo es volátil, el dinero se ha vuelto volátil. Bueno, es muy, muy complejo lo que está pasando porque la tecnología nos está llevando a lugares que no hemos arribado todavía intelectual o emocionalmente, lo Sí, cual es más sí. preocupante. Entonces me parece que estas obras que en algún momento quedaron, no, bueno, esto pasó en algún momento, hoy discuten de manera muy, muy, muy directa, ¿no? Nos interpelan de un modo que quizá hace décadas que no lo hacen. Claro. ¿No? Exacto. Todo está en todo, ¿no? La idea de Joyce, la idea del Ulises, esa idea de condensar en 24 horas la existencia o en tal caso todos los planteos que uno se puede hacer, cómo el tiempo es divisible al infinito hacia adentro, cuando parece que no tenemos tiempo permanentemente. Entonces me parece que hay algo y tienen que ser grandes, tienen que ser novelas. Voluminosas, Sí, claro, exactamente. claro, Te tienen exacto. que robar, te tienen que sacar de la vida y meterte dentro del libro. Bueno, lo que estás diciendo es lo que me pasó literalmente la primera vez que lo leí. Yo leí En Busca del Tiempo Perdido 2 veces en mi vida, completo. Espero tener una tercera. Bueno, la importancia de la relectura, ¿no? Sí, La importancia de la relectura. Sí. Eso también es un arte en desuso total, pero digo, la literatura es la relectura. Es la relectura. Es la relectura. Yo vuelvo Claro. muchísimo por la profesión, vuelvo a ciertas cosas Sí, todos los sí, años. sí. El Quijote lo leo todos los años, ¿no? Claro. Básicamente. Pero con estas obras que uno no da de manera... Con el cine pasa lo mismo, perdón que te interrumpa, pero digo, dando clases de cine pasa lo mismo. Ver cine es rever el cine. El cine aparece al tercer, cuarto visionado. Totalmente. Cuando la trama desapareció, cuando uno ya no es si estaba ese día cansado, despierto, digo, ver El Padrino es verla la quinta vez, no ver la primera. Digo, claro. Bueno, a veces se olvida la eso. apertura simbólica viene... viene después, ¿no? Ya en un momento no te tiene que distraer nada. Entonces digo, ver cine es verlo varias veces, no nunca una. Bueno, me haces recordar justamente cuando iba por el tomo tercero, que es el más largo, el mundo de Germans. Sí, el mundo de Germans. Y lo habré leído en 3-4 días. Me encerré. Ah, bueno. Hiciste un ejercicio, un lector de estilo, que lea Proust como Proust. Te convertiste en un Proust. Me encerré y dije, en ese momento lo podía hacer, era las vacaciones, que yo no tenía que dar clases, me encerré y lo terminé de esa manera. Pero... realmente después, cuando lo releí, lo hice de otra manera. Es decir, disfrutando y jugando, incluso hasta leyendo de a 2 tomos, ¿no? Porque ya está, la historia no me importaba. Claro. Era ver y el estilo emerge de un modo, cada vez lo querés más, digamos, porque lo que empieza a aparecer es eso, ¿no? Es el genio, es la escena, el tiempo. Exacto. Manejo la puntuación. Con esos caprichos en el tiempo que tiene Proust, ¿no? Con esas sensaciones de que se detiene en una fiesta y está 200 páginas en la fiesta y de pronto una semana pasó en una frase, ¿no? Y siguió. Bueno, pero ese es el chiste. Eso, claro. Como diciendo, ¿qué es el tiempo? ¿No? Bueno, claro. Y las famosas escenas que siempre me parecieron interesantes recalcar, que es lo simbólico desde el punto de vista de la música, del olfato, ¿no? Bueno, pero eso me recuerda, viste que las ideas de Schopenhauer de cómo afrontar la voluntad son, ¿no? Cuando él da esa especie de pequeña lista, el arte. que también tiene una actualidad tremenda, porque ¿no? La idea de la voluntad, digo, si uno reemplaza voluntad por internet o por redes sociales, le cabe perfecto. Y todo lo que dice Schopenhauer de cómo resistir a la voluntad, digamos, la voluntad no como algo celebratorio, sino como eso que te mata un día y que quiere todo el tiempo y que te utiliza, te vive de alguna manera. Bueno, una de esas es esa, es el refugio en la música, en la posibilidad del disfrute. También hace una alusión al modo de vida espartano, digamos, una cosa muy pequeña, digamos, tratar de tener lo mínimo indispensable. Digo, presagia un montón de ansiedades de nuestro tiempo, ¿no? Sí, en esa idea. Exactamente. Y con la idea de que es de alguna manera el canto de una época que no volverá a desarrollarse, de cierta delicadeza, si lo queremos. Painter, que tiene uno de los mejores libros sobre Proust, se llama Proust, así que no hay que matarse mucho, es
bodoque de 900 Y es un páginas. análisis, no es una biografía, es un análisis. Es una biografía, Seba, pero con análisis desde el Contexto, digamos, exacto. impresión, Como tratando de fotos, vincular la obra. totalmente. Incluso tirando algunas teorías en relación con cuáles serían los personajes. Porque vos sabés que no es fácil decir. O sea, un buen compañero de lectura de En busca del tiempo perdido. Es el Perfecto. octavo tomo. Ah, digamos. perfecto. Muy Claro, bueno saberlo. Claro. Painter está editado por. Se Y llama hablando de traducciones, ¿cuál es la mejor de En busca del tiempo perdido? ¿Alianza? Bueno, la de Alianza, vos sabés que los 3 primeros tomos los hace Pedro Salinas, Claro. que era un traductor Ujú. muy. Después lo hace Consuelo Berger. Ujú. A mí me gusta la de Alianza. Ujú. Tiene sus leísmos, tiene sus cositas, pero me gusta. Porque después se hicieron algunas posteriores, más acercándolo a cierto castellano neutro, que obviamente van a molestar menos al lector, pero Pero pierde algo, decís, sí, en el estilo. porque en el se fondo pierde. está ese humillo de que ya se fue, ¿no? Claro. Esa idea de Tiene que estar narrado con cierto dejo de nostalgia. No puede ser Totalmente. tan llano. Exactamente. tan directo. Como la tragedia griega, que viste que Sí, claro, ¿qué tiene sentido que tiene? tener, Sí, claro. sí. Si para los griegos era inentendible el hecho de que estuviesen los coros en dórico, Claro. era como si yo te Claro, dijese que claro. nuestros coros están en castellano del siglo XII, Claro. pero eso aleja, y también es una hermosura la belleza de lo que se aleja, ¿no? Ujú. Entonces volvíamos. Este libro De Painter. de Painter es Estupendo. Painter tiene una frase espectacular que dice: nosotros, bárbaros del siglo XX, Ujú. el libro es del 50 y Sí, pico, sí. nunca podremos llegar a comprender la belleza de lo que Proust vivió en un momento en el cual se llega a un ápice de cierta cultura. Ujú. Una cultura que estaba condenada a desaparecer, porque estos señores y demás, todo esto encerraba también injusticias, desapegos y demás. Pero ese refinamiento se tenía que terminar. Era una Ujú. especie de como de fin del Japón feudal, que Sí, vos claro. ves esa elegancia que se termina. Bueno, eso es En busca del tiempo perdido. Es como un biombo japonés que se va a terminar. De alguna manera, cuando vuelven estas lecturas, estas posibilidades, digo, también es parte del recorrido de estas obras, ser leídas por cada siglo, ser asignadas en determinado momento. ¿No? Ha pasado con el Quijote, ha pasado con Hamlet o con Moby Dick, que está pasando en alguna medida, digo, son como que van y vuelven, ¿no? En determinado momento a decir o a repetir el eco. Bueno, la Ilíada y la Odisea lo mencionábamos antes, como siempre todo remite a eso de alguna u otra manera, esas repeticiones y tal. ¿Lecturas nuevas? Digo, ¿te has encontrado con algo en estos años? No digo nuevo el año pasado, digo, de segunda mitad del siglo XX, principio, finales del siglo XX, digo, ¿qué te pasó? Sí, me pasa, y me pasa incluso con autores vivos, ¿no es cierto? Con personas contemporáneas. Mira, Seba, lo último que leí, te digo lo último que leí, Por favor. que me dejó con la boca abierta, es Stephen Milhauser. Uh-huh. Es un autor norteamericano, vivo, contemporáneo, Sí. un hombre ya grande, cuyo libro Museo Barnum te va a sonar, vos que sos un cinéfilo, te va a sonar por El ilusionista. Sí, claro, por supuesto. Bien, Sí. bueno, es Película el de Edward último Norton. cuento Uh-huh. de Museo Barnum. ¿Qué encontré allí? ¿Qué es lo que me llamó la atención? Y te digo, lo leí hace 2 meses, así Uh-huh. que es bien fresquito. Encontré una delicadeza y una genialidad desde el punto de vista de contar historias que en principio son absurdas, que me saco el sombrero. Uh-huh. Es decir, ¿cómo cuento algo que puede...? Por ejemplo, si yo te digo, la historia es la historia de un museo de objetos inútiles, vamos a decir, qué aburrimiento, me voy a mi casa. Está narrado de una manera tan particular, desde un punto de vista de un yo que ingresa y que forma parte de eso, que sutiliza la historia. Claro. La hace espectacular. El truco está muy bien hecho, como dirían en un cuento, hecho. claro. Escribe muy bien. Tiene algo de kafkiano, de borgiano, tiene por Son qué estos juegos, pero bueno, cambiados de escenario, de tiempo. Totalmente. Está recientemente traducido, realmente es una joyita. Es lo que me asombró de poder leer cotidianamente, ¿no? O sea, algo que haya en este momento. En relación, bueno, ayer Diego te habló de Samantha Schweblin, a mí me sigue pareciendo que sus cuentos son geniales. Pero ahora me haces pensar, ¿no? Sin duda que hay autores
Estoy pensando, por ejemplo... Y en relación a la literatura clásica del siglo XX, Bueno. escritor en New Yorker, o qué sé yo, Scott Fitzgerald, Sí, bueno, Dorothy sí, Parker, digo, ese sí, tipo de autores. Me encantan. Me encantan. Carson McCullers. Claro, me claro, encanta. claro. Me parece de una perfección sublime el hecho de también una historia pequeña, narrada de manera colosal. Estoy pensando, ¿sabes cuál? En La balada del café triste. Una cosa que es una cosita así y sin embargo es una maravilla. Bueno, hablábamos de Chiver también con Diego, de Marido Chiver, Rural. bueno, sí, Marido Rural, El Nadador. El Nadador, un cuentazo. Y la película ¿cierto? está bastante bien, ¿eh? Sí, La película con sí, Berlanga que aparece, está viste bastante que bien. está Sí. Es bien. aparte de la premisa, ¿no? Un tipo que tiene ese ritual de volver a su casa nadando por las piletas de los amigos. Es ¿eh? impresionante. Y el final es desolador. El final es terrible. Esas piletas llenas de Terrible, hojas, terrible, ¿no? terrible. Cosa, una delicadeza. Bueno, Chiver tenía esa particularidad del detalle, ¿no? El detalle simbólico contra esa... No es que lo hiciese contra, pero que reflejan a una sociedad en decadencia de una manera absoluta, ¿no? Esa sociedad americana en decadencia. Bueno, hay algo... Con los daiquiris y la... Hay algo que pasa en la biología que componen de modo involuntario psicosis y vértigo. Primero que los títulos, ¿no? Psicosis y vértigo, son bastante particulares. Segundo, que una del 58, la otra del 60. Y cómo funciona, blanco y negro y color, digo, un montón de cosas que podemos jugar. Cómo son una idea de cómo nos queremos ver y cómo somos puertas adentro, ¿no? De repente Como San me Francisco, muestro, claro. Y la idea del montaje y de la puesta en escena y de la historia mítica y los museos y que esto y que el otro, y de repente una ruta abandonada, un cuarto, un muchacho con la madre disecada, digo, ¿cómo está la trama y el revés, ¿no? Cómo termina componiendo un fresco de un momento, además, con estos escritores de la epifanía como Chiver, donde Estados Unidos estaba en una bonomía económica terrible, vendiendo capital simbólico por todos lados, vendiéndote el segundo auto, porque el primero era el que necesitabas para ir a laburar, el segundo es para los fines de semana. Digo, la idea de, bueno, ahora vas a ser un ganador, ahora ya comés, pero vos necesitas la heladera de los ganadores, no necesitas la que tenés. Digo, empieza la publicidad y esto de la mano de estos tipos que sospechan que esto es cartón pintado, ¿no? Entonces todos estos que aparecen, incluso Salinger mismo, digo, todos los Vonnegut, digo, toda esa generación de algún modo viene a decir, bueno, esto se cae y acá hay otra cosa, atrás de la guerra, atrás de, ¿no? Exacto. La batalla de las Ardenas da a Vonnegut y da a Salinger. Es increíble que pelearon la misma batalla. Claro. Y son dos tipos que tienen respecto de eso, de la experiencia bélica, una mirada crítica total y esa cosa del guante, ¿no? Dado vuelta, de bueno, esto no es lo que estamos vendiendo. Sí. Bueno, eso lo podés ver previamente en Céline, ¿no? En El viaje al fin de la noche. Sí, claro, sí. Cuando él dice que los norteamericanos, y en la Primera Guerra, mira sí, vos, claro. ¿no? Vienen con esta actitud ¿no es cierto?, de ganadores a una Europa, ¿no es cierto?, apretada en la situación. En ese mismo momento en que están viniendo, Proust está escribiendo En busca del tiempo perdido. O sea, sí, claro. No es que Proust lo escribió en el siglo XVIII, lo está escribiendo en ese momento, mientras los norteamericanos están en ese momento luchando en Europa, ¿no? 1917 es el momento en el que Proust está escribiendo Sodoma y Gomorra. Claro. Y por otra parte, Seba, bueno, vos me preguntabas, ahora vinieron a mi mente. Yo te voy a nombrar 2 o 3 que me parecen claves. Que una es Marguerite Yourcenar. Bueno, ¿no? Creo que Memorias de Adriano y Opus Nigrum merecen la pena que estar por ellos, ¿no? El otro caso es el de Michel Tournier, que yo esperé con mucha pasión que le den el premio Nobel y bueno, no pasó. No pasó, ¿no? Que me parece que El rey de los alisos es una de las grandes novelas del siglo XX. Y después no puedo obviar a los italianos, ¿no? En algún caso, como es el caso de... A mí me sigue gustando mucho Calvino. Sí, claro. Italo Sí, Una noche de invierno, un viajero. Bueno, ¿no? Y ahí tenemos un poco también una especie de ensayo sobre lo que es la narrativa, ¿no? Exactamente. Bueno, actual, vos sabés que a mí el deslumbramiento grande lo he vivido con Calazo, ¿no? Estábamos hablando de Calazo. Roberto Calazo me parece el intelectual integral más grande que hay vivo en este momento, ¿no? Si vos me dijeras, te regalo un pasaje para ir a ver a alguien, por favor, llévame a ver a Calazo. Bueno, listo. Te doy una charla, un café, un par de preguntas. Un café, sí. Listo. Así que, pero hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero creo que allí vuelvo constantemente. Son esos libros que, como vos decías, los vuelvo a abrir. Claro.
Me pasa que la literatura y los dioses, las bodas de Cadmo y Armonía, ya las he leído 18 veces, están todas anotadas, esquiciadas. Vuelvo a ellos. ¿Lees a toda hora o tenés alguna hora para leer? Leo bastante a toda hora. En el momento en que Ajá. tengo libre me siento y leo. Soy bastante... Sin música. Puede ser con... Ah, no Puede te ser distrae, con- no te distrae. No me distrae. Música clásica, No, imagino. Sí. Y sí, bueno, Sí, vamos sí, a poner sí. trap, no vamos a poner. Unos mensajes, y audio nadie, ¿no? Ah, sí, hay un audio. Tírame el audio primero. Hola, ayer estuve escuchando por primera vez el podcast de YouTube, de los videos que tienen de la última página. Me interesa mucho el trabajo que hicieron sobre el rey Arturo, el ciclo artúrico, y particularmente el personaje de Tristán, que es un personaje, me resulta muy interesante. Le puse ese nombre a mi hijo Ah, y no encontré, Camarero nocturno, no dice sé la- si está, y el video, un video, digamos, una clase sobre Tristán, bueno, sobre Tristán e Isolda, sobre Tristán como caballero también relacionado con Arturo, y es como más un pedido lo que quiero hacer, de que puedan hacer un análisis, un comentario sobre todo lo que implica ese personaje. Desde ya muchas gracias y felicitaciones por la profundidad del contenido que están compartiendo. Un amigo de Córdoba, Tristán, profesor Porrini, Tristán e Isolda, el comienzo de la música contemporánea, hablando ay, de la, sí, ¿no? sí. La apertura de Tristán e Isolda es considerado, bueno, hablamos de Vértigo, Bernard Herrmann lo tomó exactamente como guía Tristán e Isolda para la composición de la banda de sonido, pero ¿qué le puede decir de Tristán al amigo? Vamos a dedicarle un programa a él. Bien, no sé bien, cómo bien. se llama, Sebastián. El ¿Cómo se muchacho. llama el muchacho? No dijo su nombre. No dijo su pero nombre, va bueno. a estar el programa. Perfecto. Sí, le vamos a dedicar. Y yo ahora, en principio, lo que le puedo decir es que justamente recién recomendé un autor, Michel Tournier. Vaya Sí. a él y busque El vuelo del vampiro, que es Sí. un libro de Michel Tournier, que hay un análisis de Tristán e Isolda exquisito, que seguramente vamos a enumerar. Y tenga en cuenta que es un poema medieval que después el gran Wagner va a reelaborar él mismo, ¿no es cierto? Porque eso es lo genial, ¿no? Bueno, la muerte de amor debe ser una de las melodías más imponentes que existe. Sí. Así que sí, se lo prometo, lo vamos a hacer. Qué bien le queda la radio al profesor Porrini, dicen. Buena pregunta para el programa, hablando de la importancia de los clásicos, qué libros son relativamente recientes, pero hay que incluirlos en las listas de los clásicos porque perfilan para ese lado. No digo que compitan con los clásicos, sino que se sienten como clásicos modernos. Estos que estuvimos mencionando, algunos de Calvino, los exactamente. de... ¿no? Sí, son clásicos. Sí. Magnífico programa en el que faltaba el rompecabezas de la última página. Saludos al Didascalos Porrini y Caro y Diego Ortega. Shakespeare es un idioma también, Porrini maestro. Porrini, cuando un profesor puede decir sigan leyendo ustedes y los estudiantes lo hacen, no es un profesor, ya es un maestro. Usted es un maestro, dicen. Bueno. Grosso Sebas Porrini, de Caro también. Sebas, comenta algo sobre tu último libro. Lo que pasa es que yo comente algo sobre mi último libro al lado de Porrini es como ir a comer con Maradona y decir ayer en el fútbol No, 5 por favor. hice un gol en un momento. Yo leí tu novela. No, bueno, A mí no hace falta. Listo. Bueno, Porrini, perfecto. Me callo. No, porque no vamos a ensuciar esta charla No, con un por muchacho favor. de Palermo que escribió unas líneas, No, por favor. bien. Estamos hablando un poco de los misterios de Salinger. Acá en la tanda, me recuerdo también que Cameron Díaz, la actriz, en un momento ofreció que se casaba con quien le consiga un Catcher in the Rye firmado por Salinger. Y todos esos misterios, ¿no? Del sueño de la desaparición de la vida pública, ¿no? Una cosa así como que hoy ya no es necesario, dicen, porque ya los autores directamente nadie los ubica, así que no digo, hay tanta decadencia que no es necesario ni aislarse en un pueblo. Ya no te preocupes, Pynchon que borró todos los registros de su colegio, Sí. ¿no? Que fue al colegio y borró el registro, es como no hay un boletín. Está esa foto de Pynchon en vestido de militar, generalmente Con los son dientes fotos separados, ¿no? exactamente, pero no nadie hay
supuestamente la historia de que en una fiesta se le acercó a Paul Thomas Anderson, se presentó como Pynchon, Paul Thomas Anderson adaptó Inherent Vice, o que aparece en lugares. Bueno, esta idea de los autores que han elegido la reclusión, ¿no? El caso de Salinger, un emblema, ¿no? El pueblo, no sé si viste el documental, donde el pueblo mismo, cuando iban a buscarlo periodistas, decían, no, Salinger vive allá, y lo desviaban. O sea, estaba como conchavado el pueblo para tratar de cuidarlo al tipo y que nadie lo encuentre. Claro. Está esa foto con la bolsa de supermercado, que es la que le roban muchos años después. Pero bueno, toda esa historia, ¿no? La chica que manda el cuento, que él le dice, vení, casate, la tuvo una semana, la despachó y la piba escribió todos los secretos de Salinger. Él la odió después porque se volvió a ver como, ¿no? Como, ¿qué es esto? Bueno, todas esas historias de él escribiéndose con fans, ¿no? Una cosa, ¿no? Una cosa, un delirón, ¿no? Gigante. Exactamente. Y nos preguntábamos si conoceremos las 20 años de historia de los Glass que escribió en el búnker, en algún momento si saldrán a la luz. Eso debe estar, supongo... Los hijos. Lo tienen los hijos. Sí, la hija escribió un libro también, biográfico. Sí, muy duro también. Sí, esto no. Claro. Nadie dijo que no era... No fue un papá, claro, no fue... Y mencionábamos el hecho también de que era un muy buen interrogador de los altos jerarcas nazis, que los hacía llorar, tipos que eran terribles, hablaban 40 minutos con Salinger, salían llorando, hablaban con Salinger 40 minutos y los derribaba intelectualmente, ¿no? Personalidad bastante particular. Esa inteligencia, no inteligencia me refiero. No. El manejo de la inteligencia americana ha sido, marcó. Vos fíjate, Sebastián, que está la característica de los escritores soldados, ¿no? En Estados Unidos, que los ha marcado la guerra de una manera. Vonnegut y Salinger, sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sí, el mismo Faulkner, ¿no? Sí, claro. Es decir, está esa idea. También hay cineastas soldados, perdón que siempre de paralelo, pero claro, por supuesto, como ha sucedido con John Ford, como con los que fueron a la guerra. Claro. Que quedan, ¿no es cierto?, tocar. Recién hablábamos de Céline también, la Primera Guerra es algo, es decir, esas marcas que no es el caso de Proust, ¿no? Proust está encerrado escribiendo, pero el que vivió esas experiencias vuelve de otra manera, ¿no? Oliver Stone, en Guerra de Vietnam, digo, a diferencia, más allá de lo que pensemos de Pelotón o de Apocalipsis Now, digo, la diferencia es que Stone fue a la guerra y Coppola no. Entonces, ¿qué querés que te diga? Bueno, sí, yo todo bien, pero hay uno que fue y hay otro que no. Y bueno, eso es así, ¿no? No hay manera de pasarlo por alto. No, esa vivencia es única, ¿no es cierto? Aparte de lo que debe haber. Y yo creo que hay algo, particularmente lo que hablamos de Vonnegut y de Salinger, que es, ellos van al infierno, pero vuelven a la utopía. O sea, vuelven a... La guerra se disputa en Europa, entonces ellos vuelven y tienen una abundancia, tienen un mundo por delante. Entonces eso empieza a generar un contrasentido, un tira y afloje demencial, ¿no? Quien ha visto lo peor del ser humano y ahora ve una especie de cosa plástica. ¿no? Hay algo... Claro, los tiraron en un shopping, ¿no? Sí, hay algo fuerte en ese sentido. Digo, como ellos no pueden comerse esa galletita de alguna manera. Por supuesto. Es que era imposible pensar que la destrucción total que significó la Segunda Guerra Mundial, o Vietnam de Vietnam, ¿no es cierto? Sí, claro. Total, destructora de todo, podía dejar indemnes a estos hombres, por más preparados que estuviesen, sabiendo que lo que se estaba destruyendo era, por otra parte, el fundamento de mucho de lo que se elogiaba en Estados Unidos, ¿no? En todo sentido, Sebastián, no se elogiaba, es decir, se elogiaba ideológica y culturalmente, ¿no? Es increíble, en el cine sucedió que, bueno, Europa se arma de nuevo, no solo ediliciamente, sino también poéticamente. Digo, se propicia el neorrealismo italiano, el surrealismo italiano, la nueva ola francesa, el free cinema inglés, ¿no? A principios de los 60. En Estados Unidos uno tiene a Cassavetes en el año 58, a finales de los 50, en paralelo a la aparición del sistema modal de improvisación de jazz. Entonces, de algún modo, aparecen esas expresiones en el cine, ¿no? Spielberg, por decir un ejemplo emblema, si hay algo que toma de Sica, pero de un modo... casi diría, iba a decir obsceno, pero en realidad es muy inteligente, es las multitudes anónimas, es la idea de lo general a lo particular, es la idea, su truco siempre es el mismo. Un operario de teléfono ve un extraterrestre, un chico de padres separados ve un extraterrestre, siempre el humano común en una situación extraordinaria. Si uno ve Ladrón de Bicicletas, y ve el principio de Jurassic Park, yo te puedo garantizar que ves el manejo de multitudes. El paralelo. Lo mismo. Claro.
Claro. O sea, entendió, Exacto. dijo, este señor, qué bien que filma 20 personas que nadie conoce, generando una entidad colectiva que permite, ¿no? Funcionar como personaje. Qué bien que lo hace. Yo lo voy a hacer con un radar del NORAD, yo lo voy a hacer con unos tipos bajando un dino de una camioneta y el truco no se da cuenta a nadie. Por Pero supuesto. el comienzo de Encuentros Cercanos y el comienzo de Ladrón de Bicicleta, sobre todo ese, ¿no? La gente en las calles, las reuniones, un ágora improvisado que se arma ahí en la puerta de una casa. Bueno, eso es lo que Spielberg ve de Zika y dice esto. Ve a Humberto D con el perro, esto dámelo, yo vas a ver cómo lo reutilizo para los géneros populares de revistas y del cine que vi de chico y la rompe. Entonces, de algún modo, esa es la herencia. En el cine, esa destrucción, lo que pasa con Bergman en Un verano con Mónica, digo, una película que cuenta ese limbo, ¿no? De estos chicos que van a vivir a una isla, a un paraíso, después vuelven y eso no se puede volver a generar. Todo eso lo toma el cine, pero los autores que fueron a la guerra sí tienen otra mirada, ¿no? Sí. La operación es otra, ¿no? en esos años. Digo, Hollywood está divorciado de eso, Creo en que- esos años. Sí, exacto. Para mí empieza de alguna manera una separación grande en el sentido de que esos escritores empiezan a desvalorizar a Hollywood, ¿no? Sí, También. claro. Me parece que es una operación equivocada cuando Hollywood... No tuvo traducción No esto. tuvo traducción. Claro, no tuvo claro. traducción. Son Es- todas tardías. De hecho, la versión de Matadero 5 Claro, de de Vonnegut Vonnegut. es claro, es Ujú. cuando ya es leído después, una película de los Sí, 70, sí, de totalmente. George Roy Hill. Estamos hablando de Ya mataron a Kennedy, estamos hablando del Watergate, estamos hablando de otro mundo, Martin Luther King, digo, estamos hablando de Exacto. cuando llega el desencanto sí los pueden tomar y sí Ujú. pueden volver. Claro, ¿No? exacto. O sea, son Bueno. revitalizados ahí. Exactamente. Con esa sensación de que esa separación que se dio entre la literatura y el cine en unos años también significaba el fin de un tipo de cine, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ujú. Es decir, hacia los años 60 algo se produce en los estudios, ¿no? Caen, Claro, sí, por supuesto. De claro. hecho, tienen que empezar a darle dinero a jóvenes cineastas porque pierde una conexión con el público. Claro. Tiene un gigante como la televisión, pero hay algo perdido en la traducción. Sí. El cine vehiculiza muchísimo de este furor económico y se empieza a alejar de la gente. Lo loco es que en la tierra baldía, para ir con una figura literaria, Hermoso. se puede generar algo, digo, hay una mirada del mundo mucho más interesante, Ujú. ¿no? Se propicia a estos realizadores que estábamos nombrando, Rossellini, De Sica, Fellini, bueno, todos los franceses, digo, pasa algo, está vivo eso, mientras Claro. que Hollywood empieza a ser una especie de bosque petrificado, esto que Sí. hablamos de Vértigo, ¿no? Sí, exactamente. Del bosque sagrado al bosque petrificado. Sí, ¿no? claro, sí, claro. sí, la pura Exacto. puesta en escena, digamos. Por Sí. eso es una de las mejores. Los personajes de Vértigo, en su peor versión, se convierten en esos ancianos que uno ve en Cuando Harry conoció a Sally, que hablan de tarjeta de crédito, que se fueron al resort. Digo, esos son los jóvenes de los 50, son esos señores en los 80 que Exacto. están, vieja, ¿te acordás cuando íbamos al...? O sea, eso sí se compraron el cuento. Claro. Es increíble cómo en los 80 hay tanta tarjeta de crédito en la comedia norteamericana. sí, sí. Compran cosas todo el tiempo. Es verdad. una oda al consumo, pero digo, Exacto. está de algún modo vinculado y ahí el maestro Hitchcock trató de decir, che, no compren este bosque ¿no? Esta idea, bosque de Rayanes, falso. Sabes que en la literatura argentina, sobre todo, Sebastián, me ocurre eso con algunos narradores contemporáneos, que es la idea de comprar esa corrección política absoluta Ujú. que lleva a que sea necesario que aparezca un tipo de personaje con tales características, con tal tipo de habla, pero tiene que ser así, es ostensible, ¿no? Claro. A mí me molesta mucho. Una cuestión porque- dogmática, decís. Totalmente. Didáctica en el Sí. peor sentido de la Y palabra. te estoy hablando de escritores Interesantes, quizá. consagrados, Ujú, claro, que ujú. incluso... Pero Una especie de agenda, una decís. agenda. Tienen que ser correctos. Cuando en realidad la gran literatura ha sido siempre problemática de Ujú, por sí, ujú, ¿no? ujú. Sea de un lado o de otro, no importa, ¿no? A mí me parece que incluso leemos a los autores de cierta manera que ya está canonizada, que los ha convertido en esqueletos. Bueno, pero ahí queda Drácula para siempre y Madame Bovary en el olvido, digamos. Entonces ahí pasa, ¿no? Ahí ya ha pasado esto y ya Sí, vimos cómo sí, termina. Sí. Seguimos hablando de Drácula y de Sí. Frankenstein y no hablamos de Flaubert tanto. Entonces digo, bueno,
Es un poco así, ¿no? Sí, es un poco así porque... Quienes intentaron una clase de coyunturas han quedado clavados. Por eso hablamos del Quijote, por eso Claro. hablamos de Los Miserables, del Fantasma de la Ópera. Exactamente. Cuando la primera historia, la popularidad de la primera historia es tal que realmente no supera, ya está. ¿no es Sí, cierto? claro. El otro día había alguien, un oyente que me decía, Ujú. algún consejo para... Yo no le puedo dar consejo. Lo único que le decía es, la primera historia, por favor, que la entendamos todos. Sí. Después, Dios dirá. Es decir, veremos lo que podemos hacer. Porque cuando a mí me cuesta entender eso que quiso, que se retorció, que ya está. Dije, Ujú. bueno, no sé, ¿no? Me pasa con muchos manuales de teoría literaria a los que les ponen personajes y los convierten en novelas. A mí eso me parece espantoso. Claro. ¿no? Es decir, usar la literatura... No. Es literatura. La teoría literaria es posterior. Claro. La literatura es... Bueno, pero ese es el problema que a veces tenemos. Cuando hacer y pensar tienen que ser, ¿no? Es un poco como cocinar o hacer una mezcla de cemento. Tiene que suceder y se tiene que releer. Digo, cuando los libros de teoría superan, digamos, y un joven, ¿no? Una chica, un chico que empieza a intentar escribir, ya es un crítico literario. Claro, de no, sí mismo. no, Ni siquiera claro, digo, no claro. es que tiene una lectura que, bueno, olvídate, Claro. hermano, ya no se puede escribir nada, ¿no? Es muy, muy complicado. Vos sabés que sí. yo siempre digo, recomiendo ver la genialidad de la estructura de las novelas de Agatha Christie. A mí me parece Sí, claro, sí. ¿no? Ya con eso he aprendido Dispositivo perfecto. todo. Sí. Seba, muchas gracias por haber venido. No, a vos. Profesor Porrini. Yo creo que placer. va a quedar una charla preciosa. No sé si nos queda un mensaje que leer, que haya quedado tirado por ahí. Cualquier cosa decime, porque no quiero que lo pierdan. Mi madre, mira, tengo un mensaje de mi madre. Qué maravilla de programa. Bueno, mi mamá, ¿qué va a decir mi mamá? Pero lo dice por Porrini. ¿Cuánto hace falta este tipo de charlas distendidas, divertidas y de las cuales se aprende y se disfruta? Gracias. Una dupla exquisita. Ay, Mi bueno, madre, muchas manda gracias. mensaje. Mi mamá Liliana, Mirá, qué manda este divina, mensaje. Liliana. No, por favor, tenés que ver la última página, mamá, que es el canal del profesor Porrini con Diego Ortega, que te va a encantar, Querido porque Dieguito, es sí. esto, pero ellos dos, digamos, súper bien hecho y hablan de No. todo. No, la última página, ¿eh? Se meten, se suscriben en vez de ver esa manga de deforestados mentales que anda. Por ahí van y ven The Last Page, la última página. Last Listo, Page, sí, muy exactamente. El amigo Lucas Ferrero también la tiene clarísima. Dice, muy fino, Milhauser, qué grosso. Calazo, chau, ya está, suspéndanlo. Esto es un afano. Dios mío, tremendo todo, dice Lucas. Muchas gracias, Seba, por haber A venido. vos, Sebastián, a vos. Y lo seguimos en la última Enormemente página. agradecido. El profesor Porrini estuvo aquí con nosotros.